Hola chicos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a trabajar el tema de los microorganismos. Pero para hablar de los microorganismos vamos a aclarar los tres términos fundamentales de la organización de estos organismos. Es algo que ya habíamos trabajado en periodos anteriores, pero lo vamos a recordar. Entonces, cuando hablamos de organismos, estamos pensando en su nivel de organización. Entonces, todos los seres vivos estamos constituidos por la unidad más pequeña viva que se llama la célula. Las células, ¿sí?, pueden estar agrupadas de diferentes maneras. Si se encuentra solita, es decir, no hay otra célula en compañía de ella, se llama una organización unicelular, es decir, es un ser vivo unicelular que consta de tan solo una sola célula. Y esa célula es la encargada de hacer todas las funciones: alimentarse, crecer, desarrollarse y reproducirse y morir. Esas funciones son vitales en tan solo una sola célula. ¿Quiénes son ese tipo de organismos? Encontramos, por ejemplo, las bacterias, encontramos a los protistas y encontramos a tan solo una especie de hongo microscópico que utilizamos para hacer el pan, la cerveza, y que se le llama la levadura. Otro tipo de organización de las células la conocemos como la multicelularidad o los organismos multicelulares. Multi quiere decir muchos y celulares, que viene de la palabra celda o célula. Entonces son muchas células agrupadas, pero ojo, este tipo de células son todas igualitas, es decir, cumplen todas las mismas características. Son muchas células del mismo tipo. Cada célula, aunque esté acompañada de la otra, cada una responde por lo suyo. Cada una es responsable de su reproducción, de su alimentación, de su desarrollo, etc. ¿Bien? Cada una es responsable de sí misma. Sin embargo, ¿por qué entonces no son unicelulares? ¿Por qué vendrían siendo multicelulares? La respuesta es fácil. Simplemente porque, debido a que las células no pueden crecer a grandes tamaños, necesitan crecer de otra manera para evitar ser consumidas por otros tipos de bacterias. En este caso, la multicelularidad implica que las bacterias van a crecer agrupándose, es decir, van a generar más y más células unidas hasta que puedan crecer. Ejemplo de eso encontramos los estromatolitos, unas especies de cianobacterias, es decir, algas microscópicas que se agruparon y formaron el oxígeno que conocemos hoy en el planeta Tierra. Otros ejemplos que hoy todavía existen, encontramos varias agrupaciones de bacterias. Entonces encontramos los estafilococos, ¿sí?, las empalizadas, diferentes formas de agrupación de las bacterias. Los microhongos. Entonces, muchos microhongos son la unión de varias células, ¿ven?, que van creciendo entre sí. Entonces encontramos el Aspergillus, encontramos el Penicillium, encontramos otra serie de microhongos. O, por ejemplo, también encontramos hongos macroscópicos, ¿ven?, como el champiñón que tú comes. Hay una unión de muchas células, ¿bien?, que van a cumplir una función específica. Y algunos protozoos también. Otro tipo de organización son los de organización pluricelular, es decir, también son agrupaciones de muchas células, pero que están formados por diferentes tipos de ellas. Es decir, hay muchas células agrupadas, pero a diferencia de la multicelularidad, no son del mismo tipo. Por ejemplo, un ser humano tiene células epiteliales, células sanguíneas, células musculares, células nerviosas, y todas esas células son diferentes. Cada una cumple una función distinta y se ayudan entre sí mutuamente. Un organismo pluricelular son, por ejemplo, todos los animales, todas las plantas. ¿Bien? Entonces, bueno, no todas las plantas, la mayoría de las plantas son pluricelulares. En ese caso, entonces, definimos a la organización de las células desde el nivel unicelular, pluricelular multicelular y pluricelular. A continuación vamos a detallar entonces qué es un microorganismo y cuáles son esos tipos de microorganismos. Bueno, vamos a hablar acá entonces de los microorganismos, como les había dicho.
La palabra microorganismo hace referencia a las características de estos seres vivos, pues que son muy pequeñitos, son tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista y los podemos medir más o menos en unidades como son las micras. De ahí viene la palabra micro. Son tan pequeños que sus unidades de medida no son el metro, ni el centímetro, ni el decímetro, ni nada de esas. Su unidad de medida son las micras. ¿Bien? Por eso se llaman microorganismos. Y utilizamos instrumentos especializados para ellos que nos permiten captar esos tamaños tan pequeños como lo son los microscopios. Y hay diferentes tipos de microscopios. Está el microscopio óptico, el microscopio electrónico, el microscopio de barrido, etc. Y cada uno entonces se especializará para mirar una parte. ¿Se imaginan entonces qué tan pequeñitos son los organelos, por ejemplo, de un microorganismo eucariota? Serían súper pequeñitos, son más pequeños que una misma célula de protista. Bien, vamos a ver los tipos de los microorganismos. Entonces, se agrupan según sus características. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero, en resumen, son 4 tipos de microorganismos. Los más pequeños de todos son los virus, por eso los coloqué de primeras. Los virus son los microorganismos más pequeñitos que existen. Seguido encontramos las bacterias. Dentro de las bacterias pues hay una mayor variación en tamaño, pero son un poquito más grandes que los virus. Después de las bacterias encontramos a otro microorganismo que se le llaman los protozoos o los protistas. Y ellos son un poquito más grandes que las bacterias. Y por último vamos a encontrar a los microhongos. Recuerden que también encontramos hongos súper grandes como el champiñón, pero ellos hacen parte de los hongos macroscópicos, es decir, que podemos ver a simple vista. Pero hay otros hongos que son súper chiquitos que no los podemos ver y hacen parte de los microorganismos. Entonces, ellos son más grandes que los protozoos, más grandes que las bacterias y mucho más grandes que los virus. Y se llaman los microhongos. Más adelante vamos a ver las características de los virus, de las bacterias, protozoos y microhongos. Pero vamos a ver la importancia y qué utilidades tienen los microorganismos pues para los seres humanos. Los microorganismos se pueden utilizar mucho en la elaboración de alimentos, para la fabricación del pan, para la fabricación de la cerveza, para la fabricación del yogur, de muchos quesos también, etc. Casi la mayoría de los alimentos utilizan microorganismos. Las medicinas y vacunas. Entonces también las medicinas utilizan microorganismos, sobre todo de tipo vírico y bacteriano, que recuerden, no necesariamente son malos. Ellos los podemos utilizar porque nos generan cosas buenas para nosotros. Entre ellos están medicinas y vacunas. Otros de las importancia o utilidades es la descontaminación de los ambientes. A veces cuando el agua está sucia, cuando el aire está contaminado, podemos utilizar bacterias o algunos microhongos que pueden descontaminar esa agua, pueden descontaminar el suelo o el aire. En la agricultura, sobre todo, se utilizan mucho los microhongos. Por ejemplo, hay unos que se les llaman Rhizobium que ayudan, por ejemplo, a que las plantas tengan mayor cantidad de nutrientes y puedan crecer muy fuertes y así entonces los cultivos van a dar mejores cosechas. También podemos encontrar utilidades e importancia en la descomposición de los nutrientes. Recuerden que cuando en las selvas se muere un árbol, caen las hojitas al suelo o un animalito se murió, esos animalitos muertos o planticas muertas tienen que descomponerse, pero ¿quiénes hacen ese papel de descomponer? No es el aire, no es el agua, son los microorganismos que se los comen a ellos para luego producir materia orgánica, es decir, enriquecer los suelos con minerales. Los minerales no son eternos, los minerales no duran para toda la vida. Hay un reciclaje de esos nutrientes, nutrientes que también utilizan las plantas, pero quien pone nuevamente esos minerales y nutrientes en el suelo son los microorganismos.
si no hubiera bacterias en el suelo, no hubieran bacterias en el agua o en el aire, pues los animalitos que se mueren o que son enterrados o por ejemplo las plantas que caen al suelo, las frutas, verduras y demás que también caen al suelo, no se descompondrían. Y si no se descompone, entonces se acumularía todos esos residuos y se acabarían los nutrientes del suelo. Entonces, los microorganismos juegan un papel importante porque descomponen y reciclan esos nutrientes, es decir, los devuelven al suelo para que los organismos que aún están vivos los puedan otra vez obtener y consumir. ¿Bien? Por eso son tan importantes los microorganismos. Vamos a ver para otro video las características que tienen entonces los virus, bacterias, protozoos y microhongos. Chao.